Gabón, buenas noches, bienvenidos a una nueva edición y a una nueva temporada de temas de actualidad. Con el inicio del mes de septiembre comienza y arranca el nuevo curso político. Hoy queremos conocer cuáles son las prioridades, los retos, las necesidades de los vizcaínos de Vizcaya, de los ciudadanos, en este curso político que comienza, este curso 2017-2018. Lo haremos, como siempre, con nuestros invitados. Ellos son portavoces, representantes de los partidos políticos con presencia en el Parlamento vizcaíno, que son las Juntas Generales de Vizcaya. Vamos con las presentaciones. Saludamos en primer lugar a Jon Andoni Atutxa, del Partido Nacionalista Vasco. Gabón, buenas noches. Gabón, buenas ¿Qué tal noches. Las vacaciones? Cortas. Lo esperábamos. Cortas pero intensas. Bien, Pero intensas y con buen tiempo, ¿no? No, con el de aquí. Con el de aquí. Yo soy una nueve de Euskal Herria Bildu. Gabón, buenas noches. Gabón. ¿También lo hemos pasado bien? Muy bien, ¿Cortita? muy cortas. O sea, alguien va a decir, igual suficientes, ¿eh? Igual le cae No. rico del Partido Socialista, Gabón. Yo no, Gabón, yo no voy a decir suficientes, también cortas, cualquier vacación es corta. José Anelguzábal, de Podemos. Apa. Gabón, buenas noches. Gabón, buenas ¿Te ha noches. tocado quedarte aquí? ¿Has marchado fuera? A medias, aquí y fuera. Bien, Pero bueno, eso está no me voy a bien. quejar. Viendo cómo está el panorama, no nos vamos a quejar. Eso es. Y Javier Ruiz, del Partido Popular. Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Lo mismo, ¿no? Pues, Tampoco traes mucho color, ¿eh? No. No, porque aquí no ha hecho tiempo como para coger color y fui, digamos, al sol a principios de agosto y aquí Y ya se se te va acabó. enseguida, o sea que no dura nada. Ese sufrimiento de estar en la playa tomando el sol, ¿para qué? Sin duda, No dura ¿no? nada. Comenzamos. Me gustaría conocer un poquito y empezaremos con el Partido Nacionalista Vasco. Si Vizcaya va bien, ¿cuál es la situación política, la situación económica que nos encontramos aquí en este territorio a la vuelta de las vacaciones? Bueno, pues la situación en lo político, en mi opinión, es similar a la que dejamos antes de las vacaciones, ¿no? En el sentido de que, bueno, la Diputación Foral está funcionando y trabajando pues como lo hacía antes del periodo estival. El equipo de gobierno, compuesto por el Partido Nacionalista Vasco y por el Partido Socialista, pues sigue desarrollando su programa de gobierno, y en ese sentido pues el clima, vamos a decirlo así, es de normalidad y de estabilidad. No hay ninguna cuestión, en nuestra opinión, especialmente destacable en ese sentido. Y en el ámbito económico sí que es cierto que hay, bueno, que el verano nos ha deparado o nos está deparando pues malas noticias con respecto a determinadas empresas y grupos. Y unos datos de paro en el mes de agosto. Y unos datos que de han paro en el mes de aumentado. agosto que han sido pues, un mal dato, Pero lo que sí que es cierto es que, bueno, en general, en nuestra opinión, en septiembre del 2017 la economía de Vizcaya está algo mejor que la situación que podía tener en el 2016, septiembre del 2016. Aunque, insisto, eso no quita que haya pues situaciones puntuales de empresas en las cuales, pues evidentemente, pues sus trabajadores y trabajadoras ven con preocupación cuál puede ser su futuro más inmediato, ¿no? Eso es innegable. Josu, normalidad, estabilidad, ¿son términos con los que coincides? No. Política, Bueno, con lo único que coincido es decir que la situación previa a las vacaciones ya era mala, por más que lo hubiéramos maquillado, y que lo que ha pasado no es cuestión de la noche a la mañana, de un día o de dos o tres. O sea, ya veíamos que hay una serie de problemas con la empresa CEL, concretamente, ahora que está en boga, con la Naval, veíamos también el tema de las residencias de Vizcaya, General Electric, pero también es que la situación del paro es que el paro, primero, no se ha ido creando puestos de trabajo en la medida de que se prometía, o por lo menos se vendía eso de los brotes verdes, de eso nada, y lo que estamos viendo es que, bueno, hay una repercusión de una inacción a nuestra forma de entender, y que lamentablemente la situación de los vizcaínos y las vizcaínas pues es lamentable. O sea, los datos de pobreza están ahí, los datos de exclusión están ahí. Además ahora, pues claro, todo esto se va filtrando poco a poco, ¿no? Sabemos también que el poder adquisitivo ha caído en 2 años, 250 y tantos euros al año. Entonces, pensamos de que aquí hay mucho que hacer, que hay que cambiar el tipo de políticas, y por supuesto que la situación de crisis, y yendo a programas anteriores se puede decir, y lo mantenemos, es que la situación de crisis realmente lo que pide es un gran acuerdo, un gran proyecto de país, pero un acuerdo entre todas las fuerzas a ser posible, y que vayamos aportando ideas o lo que sea para dar
una salida, digamos, a esta situación. ¿Y el Partido Popular coincide? ¿O el Partido Socialista? Bueno, pues el Partido Socialista. Bueno. Como es el orden suele ser, como que Pues si no quiere hablar Javi, hablo yo. No, yo creo que realmente es curioso, pero tanto Jonan como Josu en realidad han venido a decir lo mismo, aunque se ha establecido como una especie de confrontación, porque si Jon Andoni hubiera sido eufórico en que los datos son maravillosos, estaría equivocado, pero es que no, en ningún caso ha dicho eso. Ha constatado una realidad, que efectivamente venimos de una situación en la que ya nos anunciaban antes del verano algunos problemas en determinadas empresas, que ahora se ha agravado, por ejemplo, con el tema de la naval. También es cierto que en el mes de agosto, con respecto al mes de julio, ha subido el desempleo, pero también es cierto, y eso no podemos obviar, que desde el inicio de la legislatura aquí los datos reflejan que objetivamente se ha bajado un 11% el desempleo en Vizcaya. ¿Eso es para ser eufórico? No, no. Eso demuestra que sí se está trabajando en crear empleo, pero hasta que no haya ni un solo desempleado en Vizcaya, este gobierno que componemos, como bien ha dicho Jonan, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, no saldrá con una sonrisa de oreja a oreja a decir que en Vizcaya las cosas están maravillosamente bien. Porque hasta que haya un solo parado, esa seguirá siendo la preocupación más directa de la Diputación Foral de Vizcaya. Con respecto a la situación económica, sí es verdad, como ha señalado Jonan, que hay un aumento de la recaudación y estamos en una situación algo mejor de lo que dejamos. Y yo ya anuncio que una de las prioridades de los dos partidos que sostenemos al gobierno de la Diputación Foral será sin duda alguna que esa mejora de la economía se sienta en la ciudadanía, que sean los ciudadanos la que la sientan, porque estamos igual un poco hartos, ¿no?, en muchas ocasiones de oír cifras macroeconómicas que mejoran, pero que no llegan a la ciudadanía. Y yo creo que la prioridad tiene que ser las personas, y ese es el objetivo de una Diputación que no ha dejado de trabajar ni siquiera en verano. ¿Van quedando ya menos argumentos o aportaciones nuevas? ¿Podemos? Solo faltaba que no constatemos realidades, ¿no? La cuestión es si subrayamos algunas y cómo hacemos para solucionar los problemas que no son de ahora, como se ha dicho parte de Josu, ¿no? Es decir, la situación de desempleo, cuando hablábamos en el anterior curso, hablábamos de datos de pobreza, sobre todo de margen izquierda, datos oficiales del 20% de pobreza, en algunas comarcas todavía mayor, de la precariedad, de 9 de cada 10 contratos son precarios. Se le suma la situación de desempleo que estamos viviendo en agosto. Se supone que es un mes bueno, teóricamente. Muchas veces hablamos de datos de desempleo, pero lo que está claro es que el desempleo y la precariedad y la pobreza siguen estando, ¿no? Entonces, ¿en Vizcaya va bien? Pues depende para quién. Seguramente para el presidente de BBK irá bien, pero para los trabajadores y las trabajadoras de la naval, junto con los de CEL anteriormente, junto con General Electric de Zuella, junto con Eaton, junto con Arcelor, es decir, hay un montón de empresas para los que algunos va bien, porque tienen beneficios, pero para otros no. Entonces, yo creo que es importante que tengamos en cuenta que las propuestas políticas o el debate político que se ha hecho hasta ahora no ha funcionado y que hay que avanzar hacia otro tipo de políticas. Javier, terminamos ahora sí con el Partido Popular. Pues, yo lo primero que quiero decir es que agosto históricamente no es un mes bueno, sino normalmente suele ser un mes malo, porque bueno, pues por la estacionalidad normalmente todos aquellos que encuentran un trabajo en verano, pues normalmente pues hay veces que bueno, pues que el paro y el desempleo aumenta, ¿no? Yo creo que la clave está preguntarnos si estamos mejor que en el ejercicio anterior. Yo creo que mantener una postura un tanto, yo creo que de equilibrio. Entonces, los datos apuntan a que estamos mejor que en el ejercicio anterior. El número de desempleados es evidente, es un dato objetivo que ha descendido. ¿Podríamos estar mejor? Yo creo que sí, entre otras cuestiones, porque lógicamente en Vizcaya el descenso del desempleo va un poco a remolque de lo que se está produciendo en el resto del Estado. Ha descendido a nivel de Vizcaya en el último año un 8,5% y a nivel del resto de España pues ha descendido un 11%. Por lo tanto, llevamos ya un periodo acumulado de que vamos siempre un poco a remolque y no estamos aprovechando debidamente, yo creo que es ese impulso de la economía
del conjunto de España, ¿no? Y luego, lo mismo que decían el resto de compañeros, ¿no? Estamos asistiendo a noticias, yo creo que preocupantes desde, yo creo que ya hace varios meses, bueno, pues con un buen número de empresas, CEL, General Electric, que se va a deslocalizar, la Naval, que bueno, pues que parece ser que va a ser casi inevitable que entre en una situación de concurso de acreedores. Eso significa destrucción de puestos de trabajo y, sobre todo, pone de manifiesto en un sector muy concreto, que es el sector industrial, ¿no? Y nosotros venimos diciendo, bueno, pues que la industria en Vizcaya ya desde hace tiempo va, yo creo que en claro declive. Yo creo que es un sector que tiene que ser estratégico y que, evidentemente, yo creo que no se está cuidando todo lo que se debía. Por lo tanto, ¿estamos mejor? Yo creo que sí, pero también creo que podríamos estar bastante mejor. Me voy a quedar con este dato, con esta situación de crisis económica, haciendo alusión también a las declaraciones del diputado general cuando dijo que la prioridad y reto en esta legislatura, en primer lugar, era la reactivación económica y el empleo. Entonces, aquí mi pregunta es, ¿hasta qué punto responsabilidad de la institución foral crear empleo? Y tomo también un poco las palabras de Josu Unanue cuando decía, en esta situación de crisis hace falta un gran acuerdo, un pacto. ¿Seríais capaces entre todos de hacer ese pacto para crear empleo y para salir de la crisis? O sea, ahora se puede de forma aleatoria intervenir, ¿eh? Bueno, con respecto a la qué puede hacer o qué está haciendo la Diputación Foral por generar actividad económica y empleo, pues evidentemente como institución pública lo que hace a través de los diversos programas y del presupuesto público es, por un lado, limitado en lo que se refiere a crear empleo directo, pues porque las posibilidades de generar empleo dentro de la propia administración pues son las que son, y eso es un limitado, pero luego sí que tiene una serie de políticas encaminadas a ayudar, a acompañar, a facilitar el que se pueda generar, el que se pueda traer esa actividad empresarial, esa actividad industrial. Es decir, no son las instituciones un generador o el generador directo de empleo. Salvo si hay contratos públicos, empleo público. Evidentemente, pero sobre todo la Diputación Foral lo que puede hacer es ayudar, facilitar, crear o generar el marco apropiado o más apropiado para que esa actividad se pueda hacer, porque al final quien crea una empresa es un empresario y quienes la llevan adelante son los empresarios, los trabajadores y las trabajadoras que la componen, ¿no? Es decir, esperar que, me da igual hablar de la Diputación Foral que del Ayuntamiento de Baracaldo o que el Gobierno del Estado o el Gobierno vasco con una varita mágica que pueden decir, pues no, mañana vamos a crear 500.000 empleos nuevos, sin ser directos, no lo puede hacer. Es decir, que es algo que hemos oído en las campañas electorales. Es limitado y en principio el objetivo que tiene el Gobierno vasco para esta legislatura es el de conseguir rebajar la tasa de paro al 10%. Es decir, no estamos hablando ni de, oiga, vamos a acabar con el paro. No vamos a faltar a la realidad. Yo creo que estoy un poco totalmente en desacuerdo, digamos, con lo que se está diciendo. Por un lado, sí pensamos que las administraciones, o por lo menos aquellos que gobiernan, sí tienen que tener liderazgo. Y liderazgo es concretamente que cuando estamos hablando cohesión territorial, de que hay que impulsar políticas concretamente de apoyo a la industria o lo que sea, pues ahí tiene que haber un liderazgo. Ahí realmente la administración sí puede aportar, no solo ideas, puede aportar ayudas, puede aportar terrenos, puede aportar un montón de cosas. Y cuando la propia administración, los servicios públicos los externaliza, los privatiza, pues evidentemente mal ejemplo. Y en este momento podemos hablar pues el conflicto que hay de las residencias privadas, tenemos conflictos con Basegorría, tenemos conflictos con Informática Euskadi, en fin, hay una serie de conflictos que están ahí y se han enquistado. Es decir, personalmente llevo 2 años, digamos, aquí en las Juntas Generales y yo he visto que ningún conflicto se ha resuelto. Tal vez por aburrimiento alguna pueda dejar, pero resolver ninguna. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Que evidentemente cuando estamos hablando de este tipo de cuestiones, siempre surge aquello de que, no todos nosotros podemos solventar y tal. Entonces, las declaraciones del diputado general, concretamente el 21 de julio, cuando hablaba de que todo va bien y por lo tanto ya hay que empezar a hablar de las subidas de sueldos y todo demás, ¿a qué venía? Quiere decir, pues evidentemente porque sí hay una responsabilidad. Hay una forma de dirigir ciertos mensajes que tienen, digamos, una incidencia, o tendrían que tener. Otra cuestión aquí es cuando, por ejemplo, en el caso de CEL, cuando la propia Diputación, que era dueño, que es dueño de unos pabellones, de una maquinaria o lo que sea,
pues ve que hay una evolución durante unos meses que nos llevan a la situación actual. A la situación actual, que es, los trabajadores están ahí, están en una situación, vamos a ver el comprador este chileno en qué condiciones los va a intentar solventar todo este tema, si es que pasa, pero claro, desde enero concretamente no se pagó, por ejemplo, a Iberdrola el uso del consumo eléctrico. ¿Qué pasa? Que nadie se ha dado cuenta de esto y de realmente lo que podía pasar por no pagar. Pues sabíamos que la maquinaria había que pagar, que les han cortado y tal, eso es lamentable. Y cuando hablamos de la naval, pues lo mismo, estamos hablando de la naval y se está diciendo, bueno, pero una empresa privada, de acuerdo, pero también fue pública. Ya, fue pública, y estamos hablando de inyecciones. Piden sí, que se podría hacer inyección económica. Mira, concretamente el ministro. Yo no sé si eso es correcto. Sí, voy a terminar. El ministro de Economía francés el otro día salió diciendo que una empresa concretamente naval, que era de bien común para Francia, y lo que ha hecho es publificar la empresa esta y le va a hacer una inyección económica para que la mano de obra cualificada que está allí, para que este servicio, para que esta industria no se vaya, no se externalice o no vaya para afuera a otros países, no haya una deslocalización. Eso es liderazgo. Pero entonces, es que la naval también fue pública y acabó como acabó. Sí, y también se le ha inyectado dinero público y se le ha hecho seguimiento para ver en qué situación estamos. No sé, que contesten alguno de nuestros invitados pues, más. Yo es que al final creo que se plantean en muchas ocasiones o se quieren plantear dudas pero sin respuesta. Es decir, se intenta sembrar dudas sobre las actuaciones de otros, pero no se plantean encima de la mesa alternativas concretas. Se dice, no, esto está mal, pero ¿cuál es mi alternativa? ¿Mi alternativa es hacer pública y convertir en funcionarios a estos trabajadores? Ni siquiera lo dicen, dejan que cualquiera entienda lo que quiera entender. Se critica lo que se está haciendo, pero no se pone una alternativa encima de la mesa. Yo tengo muy claro, por ejemplo, con la naval, y además los socialistas hemos hecho un compromiso claro que va en la línea de lo que se ha manifestado también por Diputación, que es que bien merecen los puestos de trabajo y la zona además en la que está, que todos nos pongamos manos a la obra en la búsqueda de lo que le puede servir de verdad a la naval. ¿Y qué es eso? Pues yo sí lo digo claramente. Eso es la búsqueda de un inversor industrial desde nuestro punto de vista que tenga un plan serio industrial y económico de viabilidad y que plantee la recuperación de esos puestos de trabajo y de la calidad del trabajo de la naval. Pero si ese inversor existía antes del verano, sí, y estaba especialmente interesado, el asturiano, pero la con sede situación, en Miami o ha Colombia. variado, y hoy se ha publicado también en prensa que hay algunos grupos industriales que estarían interesados en la naval. Por lo tanto, vemos que esa puede ser una de las cuestiones que hagan viable esta empresa, que nosotros creemos que sigue siendo viable. La prueba está que tenía 4 pedidos en marcha. Y dicho esto, yo sí quiero responder una cosa. La apuesta que dijo el diputado general, yo creo que emparenta con lo que decía yo antes en la anterior intervención. Es la preocupación de que lleguen esos datos económicos que son positivos a la ciudadanía. Es que lo vuelvo a decir, durante años hablamos, por ejemplo, de una situación de bajada del desempleo. Y eso es bueno, porque aunque en el mes de agosto haya subido con respecto a julio el empleo, es verdad que hay menos desempleados que con respecto a agosto del año pasado, y que el dato de este año nos arroja que hay menos desempleados. Sí, pero por ejemplo la calidad del empleo sigue siendo una preocupación. Todos coincidimos en que el nivel adquisitivo, lo decía Josu y lo apuntaba muy bien, el poder adquisitivo de los trabajadores ha disminuido. Si los datos económicos, macroeconómicos son mejores, es hora de que eso llegue a la ciudadanía en general, a todos los trabajadores, y que recuperemos el poder adquisitivo que hemos perdido. Pero la duda es si esos datos macroeconómicos son extrapolables a lo más bajo, a la microeconomía, ahora a la no, nuestra. Y por eso tenemos que dirigirlo a que sí lo sea, y que llegue a la ciudadanía en general. Más opiniones, la naval, CEL, un poco la problemática, posibilidad de hacer la opinión sobre hacerla pública o no. Decía Ekain que la calidad del empleo sigue siendo nuestra preocupación, ¿no? Y Antonio decía que nuestra apuesta como Diputación también es, la apuesta de la Diputación es limitada en el tema de empleo, ¿no? Pero hay una parte que yo creo que son medias verdades, o sea, yo creo que estoy de acuerdo con eso, pero habría que practicar con el ejemplo, en lo limitado que tenemos, ¿no? En lo limitado que tiene la Diputación, digo que no vamos a crear grandes cuestiones, hay temas donde no son competencia de Diputación, donde se puede llegar, vale, pero hay
competencias que sí son de Diputación donde hay que practicar con el ejemplo. Y lo que tenemos ahora, los casos, podemos hacer una cronología, podemos estar horas y horas hablando de qué tipo de vinculación tiene Diputación. Por ejemplo, despidos con el Guggenheim. Hacen una huelga reclamando subida salarial, más derechos, y lo que hacen es no renovar y echar a la gente y poner a otra gente. Lo que tenemos es precariedad. Como se ha dicho, en residencias, ¿qué es lo que tenemos? Precariedad, sobre todo en un colectivo de mujeres que están precarias y están planteando también alternativas. Ante eso, beneficios para las empresas privadas. En eso, la Diputación, evidentemente, también puede y debe hacer algo, si hablamos de empleo de calidad. Porque, evidentemente, no es únicamente solo crear empleo, sino también crear empleo de calidad y no dejar a las empresas privadas que hagan lo que tiene que hacer la Diputación. Y luego hay otra parte con el tema del dinero público que también coincide un poco el discurso y la práctica real de distintas empresas. Lo que nos cuentan los miembros del comité de empresas es lo mismo, es decir, que hay muchas veces se mete dinero público, pero no hay un control, no hay una participación, no hay transparencia a la hora de tomar esas decisiones. En CEL, el gobierno vasco estaba implicado, se va y se crea esa crisis donde, bueno, el viernes habrá una movilización, el día 17 de septiembre otra movilización. Bueno, ahí vemos un poco cuál es la implicación de las instituciones. Hay dinero público, se mete dinero público en empresas privadas, pero no hay un control y no hay una participación de los sindicatos, de los trabajadores que garanticen esa viabilidad. De un día para otro, en marzo le damos un premio a la Diputación, participa en un premio para CEL, empresa innovadora, formación, tremendo de bueno, súper viable, tal, y en 2 meses después, 3 meses después, se plantea el ERE. No sé qué tipo de información, qué tipo de subvención, qué tipo de control hay por parte de las instituciones y qué tipo de participación hay de los trabajadores en este tipo de empresas. Y no es una cosa que solo pasa con CEL. En la naval, es que luego rascamos un poco, detrás de la naval está Ingetim, detrás de Ingetim algo tiene que ver Kutxabank, detrás de Kutxabank algo tiene que ver el PNV. Como si fuésemos los dueños, ¿qué más quisiera? A mí lo que me gustaría es saber, bueno, el tesorero el que era tesorero de Bizkaia Buru Batzar, es presidente ahora de la Fundación BBK, ¿no? Es decir, algo el PNV tiene que ver con Kutxabank, por lo tanto algo tiene que ver con Ingetim, algo tiene que ver con la naval. No digo yo que todo lo que pase en la naval tenga que ver el PNV, no, afortunadamente, ¿no? Desde luego estás haciendo una elucubración que bueno, no, tiene, pero tiene su aquel, ¿no? Quiero decir que las cosas... No, que sí, que tenemos la culpa nosotros de todo, vale, venga. De todo no. No. Y si mañana llueve, también la culpa al PNV, no pasa nada. Bueno, ¿esto cómo es? Perdona, esa es tu aportación. No, yo lo que quería decir, y sin hacer dibujos o caricaturas de lo que planteamos, es decir, que objetivamente en la naval está metido Ingetim. Una parte del accionariado importante es Ingetim. En Ingetim, objetivamente, está BBK. Y en la BBK no es una cosa que de repente un señor se le ocurre, decir, bueno, hay una decisión ahí. Hace poco también, hace 2 días, venía la informática de Euskadi, con otros datos del comité de empresa, planteando que habían tenido beneficios, de 3 millones de euros de beneficios, y ahí está Kutxabank, que quieren renunciar a participar en ese accionariado. Algo tendremos que decir sobre las políticas que se han llevado hasta ahora, que es lo que está trayendo este tipo de planteamientos. A ver, Partido Popular. Bueno, pues yo voy a volver un poco al inicio de tu pregunta y luego iré hablando un poco de cada una de las cosas. Y os podéis interrumpir, es más... Se ha hablado un poco de todo, ¿no? Cuando se ha dicho, sí, bueno, yo creo que la Diputación lo que puede hacer, como también ha dicho Jonan, es crear las condiciones un poco para crear empleo, ¿no? Luego se ha hablado de que puede ayudar, yo creo que ahí es un elemento fundamental, sobre todo es escaso, yo creo que la ayuda en el tiempo cuando uno inicia una actividad empresarial, que es el momento de mayor riesgo y donde más empresas al final, digamos, no ven la luz o no llegan a buen puerto. Entonces, ese periodo de acompañamiento que la Diputación, yo creo que en ese momento tiene, en un año cuando una empresa empieza su actividad, yo creo que habría que prolongar para garantizar que esas empresas que nazcan, bueno, pues se consoliden y puedan llegar a buen puerto, ¿no? Se decía herramientas de la Diputación. Yo siempre digo lo mismo, tenemos una que es muy poderosa, que es la política fiscal, el concierto económico. Nosotros no entendemos solamente la política fiscal como un instrumento recaudatorio, sino que lo entendemos como también como un elemento y un instrumento que puede servir para reactivar la política económica y conseguir, bueno, pues consolidar y mejorar esa recaudación. Pero con beneficios, ¿no?, fiscales. Y entonces vosotros mismos, pero vosotros mismos no os vais a poner de acuerdo. Claro, bueno, si tú dices a favor, sí, él va a decir en contra. Yo lo que digo, por ejemplo, que habrá que
hay determinadas deducciones que se pueden potenciar. Hay una deducción que es para fomentar la creación de empleo de personas que, bueno, pues que son difícilmente insertables. Bueno, pues vamos a tratar de mejorar aquellas empresas que, bueno, que contraten a personas que tienen especial dificultad para incorporarse al mercado laboral. Bueno, pues vamos a mejorar esas deducciones. Por lo tanto, yo creo que la herramienta fiscal para mí es importante. Luego, se ha hablado también de la subida de sueldos que decía el diputado general. Sí, en la recepción de San Ignacio. Bueno, trasladaba toda la responsabilidad a los empresarios. Bueno, pues yo también le digo al diputado general que, hombre, que si él tiene una política fiscal favorable al sector empresarial, pues posiblemente el sector empresarial pues tenga también más facilidades para luego incrementar, digamos, esos salarios a los propios trabajadores. Es decir, si tenemos un impuesto de sociedades más favorable, pues lógicamente, si hay un decremento en los tipos, pues lógicamente los empresarios lo tendrán muchísimo más fácil, lógicamente, para trasladar esos beneficios en términos de retribuciones a los empleados, ¿no? Y luego se hablaba de la naval. Pues yo creo que la naval es una situación, yo creo que preocupante. Viene ya, yo creo que de largo, preocupante por los propios trabajadores y empleos directos, y luego porque, bueno, pues hay un buen número de proveedores que, bueno, pues que se van a ver afectados de manera pues prácticamente ineludible, ¿no? Yo creo que hay que analizar los errores, porque yo comparto lo que decía el señor Urkullu. ¿Cómo es posible que una empresa con 4 buques con carga de trabajo pues haya llegado a esta situación de ya haya acumulado 150 millones de euros pero eso lo puede preguntar pérdida, él, ¿no? o lo puedo preguntar yo, que no gobierno, pues y que no sé la inyección económica del dinero no sé si público, él lo puede ¿cómo preguntar. Pero yo comparto lo que él decía. ciudadano. No hay liquidez y te lo da yo no un lo gerente entiendo. de una pequeña empresa. Sí, pero el dinero público falta cada vez liquidez. que se Pero ¿por qué requiere un falta control. liquidez cuando una empresa tiene carga de Pedidos y trabajo, carga de tiene trabajo? pedidos? Pues ¿cómo se efectivamente llega a esa algo está situación? fallando ahí, Algo o sea, falla, ¿no? fallarán los bancos, A ver. fallarán las instituciones. Entonces digo, ¿cómo se ha controlado también eso, evidentemente? Es decir, ¿Dónde está el control? ¿Cómo se ha controlado la gestión? Es una empresa privada, pero bueno, pues dice que alguien, las alarmas en algún momento tendrían que haber saltado, ¿no? Y al final pues, la solución solo pasa por, Icain decía, inyección de dinero público. Previo habrá que hacer un plan de negocio, un plan de viabilidad para garantizar que la empresa en un futuro pueda ser viable. Icain dice que no, ¿eh? A partir de eso se ha dicho que un inversor privado. Pero puede ser o privado o público o mixto. Público decía Josu. Pero me da la sensación de que un inversor privado con una deuda de 150 millones va a ser complicado encontrar. Y tengo la percepción, igual me equivoco y ojalá me equivoque, que aquí se está buscando, en cierta manera, la liquidación de la empresa para luego... Para que luego entre un inversor privado... No, comprarla a precio de ganga. Y eso me parece que es especular y yo desde luego eso no lo comparto. Había un tema que quería matizar con este tema, ¿no? Porque antes Icain cuando ha dicho, me ha hecho gracia, es normal que nosotros no nos leamos los proyectos o los programas que tenemos cada partido, ¿no? Pero a veces hay que leerlos. Entonces cuando decía, pues es que no pone nada sobre la mesa. Hace años concretamente nosotros pedíamos un fondo para inversión industrial de 800 millones de euros, sabiendo la crisis que había y la situación de alarma que teníamos concretamente en el País Vasco. Decíamos que eso serviría para invertir y ayudar a aquellas empresas que realmente requerían una inversión económica, una partida económica que luego requería, por supuesto, un control, un seguimiento y, digamos, la reversión de las ayudas en el momento que tendrían ganancias. Se hablaba de un 3% de inversión en I+D+I, concretamente porque eran los niveles europeos, que aquí no hay. Y decíamos, poníamos un plan, un plazo, ¿no? Decíamos que un plazo de unos 5 o 6 años para llegar a alcanzar esas cifras que realmente ya prácticamente ya están asentadas, digamos, a nivel europeo. Y se hablaba del asesoramiento industrial y todo esto. Entonces, sí existen, cada uno seguramente tendremos nuestros proyectos, nuestros programas, pero existen. Otra cuestión es cuando nosotros queremos, decimos no, sí y tenemos dudas, ¿no? El dinero público y tal. Mira, los que recaudan somos nosotros, o sea, el que recauda realmente es la administración pública, en este caso la Diputación, recauda dinero público. Y la administración, cuando quiere, se invierte para ayudar para planes de empleo, proyectos de fomento de autónomos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso va en esa línea. Y lo que no se puede decir es que, bueno, todo con el dinero público no se puede y tal. A ver, la situación de crisis actual requiere ese tipo de actuaciones. Y eso está claro. Y luego, cuando se habla de las cifras del paro, solo quiero decir una cosa.
que si, no sé aquí, si a alguien le parece que vamos bien cuando estamos hablando de 76.000 personas vizcaínas que están en situación de paro. Cuando estamos hablando de una situación de los jóvenes que les ha llevado a una situación de precariedad lamentable, una situación inaguantable, y se están yendo, y lo sabemos todos, y lo utilizamos cada vez que tenemos debates entre nosotros. Y cuando estamos diciendo que una persona ya con 40 años, 45, lo tiene realmente crudo para incorporarse a un puesto de trabajo. Entonces, esa es la situación que tenemos. Y si nos parece que todo va bien, porque la recaudación en este momento se dice, es que ha aumentado este año, y vamos a ver si luego repercute. Y todos los años que han sido negativos, y todos los años que hemos perdido el poder adquisitivo, y todos los años que esta gente ha estado sufriendo una situación de pobreza, de exclusión, de todo este tipo de cuestiones que son, bueno, no se pueden asumir. Y a eso le sumo, y todas las pequeñas empresas que han bajado la persiana, y las que han desaparecido, y los trabajadores se han ido a la calle, y ahora, vale, parece que muchos dirán, nos preocupamos de la naval porque hay detrás muchos trabajadosales. Y muchas empresas auxiliares seguramente. Eso es, pero la que está de subcontratada por la naval, una pequeña empresa, un pequeño taller. Eso es lo que decía yo, los proveedores. Entonces, los nada, proveedores. o sea, para ellos nunca va a ir nada. Y luego quiero terminar, no quiero tampoco esto, pero también quiero decir, sí, el tema de la Vizcaya cohesionada, ¿no? Que que el programa 2030 que iba concretamente, ¿no? Vizcaya 2030, Vizcaya Guasén. Vizcaya cohesionada, ¿en qué? En este momento, si podemos hacer una línea rápidamente a través del río Nervión y podemos decir que hay una Vizcaya occidental totalmente abandonada en una situación que bueno, correspondería, por ejemplo, a otros sitios, porque de hecho cuando se habla la última vez de que el paro ha bajado, uno de los datos oficiales que se ha utilizado ha sido el paro ha bajado en Vizcaya, pero concretamente en la zona en Carterri y toda la zona sería la margen izquierda o Meachaldea, pero no en el resto, que ha habido creación de puestos de trabajo. Yo creo que en Carterri es una de las comarcas con más tasa de paro, y José lo sabrá, sin duda. Junto con municipios como Sestao, aquí en la margen izquierda. Sí, adelante. Es para hacer algunas apreciaciones. Bueno, parece que, bueno, estamos transmitiendo, o algunos estáis transmitiendo, pues un panorama prácticamente apocalíptico. Y es cierto que para aquel trabajador, aquella trabajadora y su familia, y su entorno familiar, que está viendo, que no sabe si dentro de un mes va a estar trabajando o no, pues la situación es grave. Pero eso no quiere decir que sea extrapolable a todo el territorio. E incluso en época de bonanza económica ha habido empresas que han fallado y han quebrado y se han cerrado. Eso es así. Incluso cuando la economía ha ido muy bien, ha habido proyectos empresariales que han fracasado. Incluso entonces. Venimos de una situación de crisis muy profunda, en unos sectores muy determinados. Esa crisis incluso ya era palpable con anterioridad. Sectores muy claves, ¿no? El de la construcción. El de la construcción, el sector naval, etcétera. Los problemas, si hacemos un recorrido desde los años 80, pues siempre han estado ahí. Y la tendencia siempre ha sido a que el sector vaya perdiendo peso. Pero no solamente en Vizcaya, en toda Europa. En el Estado y en toda Europa. Es así. El sector del papel sabemos también que está arrastrando una crisis muy importante desde hace prácticamente más de 20 años. No solamente en Vizcaya, en Guipúzcoa y en todo el Estado, y en toda Europa. Y en toda Europa. Por lo tanto, hay sectores que, incluso aunque mañana las cosas empezasen a ir o recuperamos los niveles del 2006, hay sectores que lo tienen complicado. Sí, han quedado obsoletos, y que lo van a seguir teniendo complicado. Pero sí que tenemos otros sectores en Vizcaya que están funcionando y están funcionando muy bien. El sector de automoción, aunque en Vizcaya no se monte ningún coche entero, no se haga ningún coche entero, el sector de automoción está trabajando bien, y ellos ya hace 2-3 años que daban muestras de que no, nosotros vamos a generar más empleo, vamos a generar más actividad, etc. Por lo tanto, yo comprendo que el tema va, me vais a permitir la expresión, por barrios. Al que le ha tocado en su casa o al que le está tocando en su casa, cualquier mensaje que le demos no le vale. Pero el problema es que ese trabajador del papel no puede reciclarse en el automóvil. Y se queda fuera del mercado laboral. Me había pedido la palabra. Simplemente por hacer un comentario con respecto a lo que decía Sara Yolanda. Claro, la empleabilidad de cualquiera de nosotros, desde el punto de vista de que somos trabajadores, depende.
oiga, si yo me he dedicado a la enseñanza toda mi vida, pues yo mañana no puedo ir a hacerme cargo de un entorno de control numérico, por mucho que quiera, no puedo. Entonces, la empleabilidad del trabajador también es importante a la hora de ver qué posibilidades hay de que vuelva a conseguir cuanto antes un empleo, ¿no? Es decir, ¿qué puedes hacer? ¿Qué sabes hacer? Es también un hándicap en muchas ocasiones. Sí, ¿no? Ese sería el tema de la formación, que eso me lo apunto para el tema de Parlamento Vasco, tema de que... Sí, adelante, Javier. Yo voy a dar algunos datos que yo creo que al final, pues bueno, muchas veces las opiniones son una cosa y al final los datos ponen un poco lo que es la realidad, ¿no? Y es evidente que Vizcaya, pues ya que hablaba Jon Andoni de sectores, pues nos hemos convertido fundamentalmente en un sector, en un territorio donde el sector servicios tiene el mayor peso. Prácticamente el 75% de los empleos que hay en Vizcaya corresponde al sector servicios. El sector industrial, por supuesto, da empleo pues alrededor del 17%, ¿no? Y yo antes hablaba de que ha habido un declive en materia industrial en Vizcaya, ¿no? Yo creo que la margen izquierda es un claro ejemplo de la bonanza que en otros momentos tuvo aquí la industria y ahora pues evidentemente no tiene. Por dar otro dato, entre el periodo 2013 a 2016 en Vizcaya se han destruido el 10% de los empleos industriales. En Guipúzcoa, por ejemplo, se han destruido la mitad, el 5%, pero es que en Álava ha crecido el empleo industrial en un 15%. Por tanto, vemos que en materia industrial aquí en Vizcaya, pues hombre, pues no vamos del todo bien. O por dar otro dato, que el otro día también aparecía yo creo que en algún medio. Desde el año 2007, las bajas empresariales en la Seguridad Social en Vizcaya son 3.100 empresas. Prácticamente el 60% de las empresas que se han dado baja en la Seguridad Social en la comunidad autónoma han sido también en Vizcaya. Y establecimientos industriales, pues también desde el año 14, 15 y 16, pues se han cerrado alrededor de casi 1.400 establecimientos. Y eso que queremos una Vizcaya industrial. Por tanto, yo lo que vengo a decir, yo estoy dinero. Totalmente a favor de que se potencie el sector servicios, faltaba más, ¿no? Pero creo que se ha ido descuidando ese sector industrial que aquí ha tenido siempre un arraigo y una fuerza fundamental y que además en cualquier economía la industria es un elemento atractor, porque por cada puesto industrial que se generan se crean en la industria auxiliar entre 3 y 5 puestos de trabajo. Por lo tanto, yo sí que digo que hay una falta de planificación en materia industrial y yo creo que ese es un debe tanto del Gobierno vasco como también yo creo que en el ámbito que le compete la propia Diputación. Ekain pedía la palabra. Sí, a ver, yo es que los datos son tozudos, yo creo. Efectivamente, en el ámbito industrial, en Vizcaya, hemos tenido un detrimento con determinadas empresas que en estos últimos tiempos pues han tenido una mala evolución. Todos sabemos los nombres, se han dicho antes, y eso afecta directamente, como decía Jon Andoni, a muchas personas y de forma directa y de forma indirecta a unos cuantos más. La naval, por ejemplo, estamos hablando de 200 empleos, pero de 2.000 empleos indirectos, ¿no? 200 directos y unos 2.000 indirectos. De ahí la importancia que decía que nos impliquemos en la búsqueda de ese inversor industrial. Y decía José, pero la Diputación tiene que hacer algo. La Diputación hace. Y cuando yo digo que se tienen que poner las instituciones, como ahora señalaba Javier, no solamente la Diputación, sino también el Gobierno vasco, que algo tiene que hacer. Pero es que se está haciendo. Nos decía Josu que en el programa electoral de H. Bildu se hablaba de 800 millones de euros para hacer un plan industrial. Se acaba de aprobar un plan industrial en el Gobierno vasco, que venía en el acuerdo de gobierno del Partido Socialista y Partido Nacionalista Vasco, por valor de 1.250 millones de euros directos para inversiones industriales, más 1.000 millones de euros anuales en avales y otra financiación para la industria. Por lo tanto, se está haciendo. La Diputación Foral de Vizcaya, por supuesto que para la industria tiene políticas industriales, también tiene ayudas, tiene el programa, el 3i, el 2i, etcétera, etcétera, muchos más. Y en cuanto a las personas porque señalabas una cosa bastante interesante, la necesidad en muchas ocasiones de esas empresas que luego no se recuperan, ¿qué pasa con sus trabajadores y esas recualificaciones? La Diputación tiene programas específicos para esas personas. Ese es el escenario al que no queremos llegar. Por ejemplo, con todo este listado de empresas que decíamos que ahora están pasando apuros, esperemos no tener que llegar a que la Diputación tenga que ayudar a esos trabajadores, ayudarles a reconvertirse en otros sectores, porque lo interesante es que no llegue a pasar eso, que no lleguen a estar despedidos ni un solo minuto. Pero si eso pasa,
En la Diputación existen programas específicos y hay 17 millones de euros consignados en esas políticas de empleo para hacer esas nuevas recualificaciones. Pero según eso, vamos, perdóname un momento, José, la Naval no cerraría, CEL no cerraría. No, porque, a ver, la cuestión es que estamos hablando de empresas privadas que tienen que tener una viabilidad y las instituciones tienen que estar ahí para garantizar y para ayudar a que esa viabilidad sea posible. En el caso de la Naval, yo lo vuelvo a decir, creo que es el ejemplo más claro de una empresa que es viable a día de hoy y que lo que necesita es un plan de viabilidad económico e industrial serio a través de un inversor industrial. Yo creo, O sea, dicho de otra forma, lo que necesitan es dinero inmediato. Sí, desde mi punto de Para vista, pagar a sí, sus proveedores efectivamente. y poder seguir trabajando Es que lo has dicho, en esa... lo has dicho Además, tú antes, es que tiene ¿quién va a querer cuatro invertir? buques Eso de es. pedido. Es que lo que se necesita es la garantía económica, la financiación económica para poder seguir tirando adelante. Pero parece que no llega, ¿no? José, pedía la palabra. A ver, si no hacemos muchas trampas en el debate. Sobre lo de escenario apocalíptico y lo de que los problemas siempre han estado allí. Es decir, bueno, hagamos una cosa intermedia, es decir, ni es un escenario apocalíptico, ni esto es Alicia en el País de las Maravillas. Se lo ha guardado, ¿eh? Porque, Se lo ha guardado. quiero decir, yo sí que creo que hay mucha gente que nunca ha estado en crisis, nunca ha tenido ningún problema económico, y hay otra gente que siempre hemos estado o en la precariedad, o en el desempleo, o con problemas económicos. Por lo tanto, bueno, dentro de la propia Vizcaya, es cierto que van por barrios, de hecho de siempre ha habido por barrios, ¿eh? Hay mucha gente que vive muy bien, tiene mucho dinero, y hay gente que vive muy mal. Y las políticas que se han llevado hasta ahora están demostrando, evidentemente, que los problemas siempre siguen ahí, más o menos. Podemos subrayar en el ámbito de las comarcas, podemos subrayar en el ámbito de las mujeres, pero está claro que las políticas que se han llevado hasta ahora no han funcionado, porque estamos en esta situación cada vez, a veces mejor, a veces peor, pero siempre estamos en el mismo debate. Por lo tanto, cuando hablamos de beneficios y de empresas en concreto, es decir, Informática Euskadi tenía beneficios, CEL tenía beneficios, la Naval tenía beneficios, y desde futuro hasta se ha dicho. El problema es la transparencia, la participación, el control de los dineros públicos, y qué implicación tienen también las instituciones y qué implicación tienen los trabajadores y las trabajadoras en todo esto. Sin hacer trampas. Yo no he dicho, no sé si alguien ha dicho que la Diputación no hace nada. Yo sí, la Diputación solo faltaba que no hiciera nada. Debe hacer algo. De hecho, hace cosas. Yo lo que creo es que hace cosas mal, y lo está demostrando desde hace mucho tiempo. Pero, es decir, cuando le da el premio, perdón un poquito, cuando le da el premio a CEL diciendo que es una empresa innovadora, será porque tenga algún dato. ¿Se lo dio la Dipu? La Diputación estuvo en la mancomunidad y estuvo participando en el premio. Tengo la foto, si quieres te la traigo. Pero una cosa es estar... Una cosa es que la entregue y estás haciendo una cosa donde Es crees. un detalle sin más. Es un detalle sin más, sí. No tiene más importancia. Anecdótico. El dinero público que se da a empresas como CEL o como la Naval, Informática Euskadi está Kutxabank, que ya digo, algo tiene que ver. Ese control se tiene que dar, porque si no lo que estamos esperando es a que cuando alguien decida que se cierra, pues ya nos echamos las manos a la cabeza, empezamos a ver formación. Pues formación seguramente será lo último que quieran los trabajadores de CEL y los trabajadores de la Naval. Cuando ya estén en el desempleo, pues vale. Pero quiero decir, vamos a hablar de situación de empleo, de situación de empleo de calidad en empresas que están funcionando. Sí. Y una cosa que es curioso, que les mosqueó bastante al comité de empresa, bueno, los trabajadores de la Naval, que Urkullu cuando tuvo la reunión se preocupaba, se preguntaba por qué se ha llegado a esta situación, ¿no? Es decir, pero si se lo están diciendo a Tapia. El comité de empresa estaba diciéndole a Tapia, oye, que estamos así, y no ha hecho nada. No sé si no ha hablado con Urkullu o qué están haciendo, pero desde luego la preocupación de los trabajadores no era de ahora, no es de hace 4 días, venía de hace tiempo, por falta de información y tal. Y luego hay una cosa que echar la culpa también a los sueldos de los trabajadores en los barcos. El 2% de lo que tiene que ver con la construcción de un barco, el 2% es salarios. Todo lo demás no tiene nada que ver con los salarios de los trabajadores. Y nada más es una empresa que ha funcionado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Participación de los trabajadores, transparencia a la hora de tomar las decisiones y la implicación de las instituciones, dinero público y todas las instituciones en el ámbito de su competencia, cada cual se impliquen directamente. Yo creo que había una cosa que... Yo sí creo que hacemos trampa, ¿eh? De hecho, cuando he hablado de una cantidad de dinero que le decíamos nosotros para el Fondo de Creación de Industria, ha dicho de CAIN, es que nosotros ya hemos aprobado 1.000 millones, por lo tanto todo tendría que ir mejor, me imagino. Y parece ser que no tiene efecto, por lo tanto, y fíjate, aceptando aún que lo nuestro no es suficiente, parece ser que lo vuestro se queda corto. O es que luego el nivel de prioridades que va desde el gobierno puede ser el tren de alta velocidad,
o impulsar una Supersub que no se endeuda, o este tipo de actuaciones. Por lo tanto, no estamos hablando de lo mismo, y no hay que hacer mucha trampa, porque incluso aquí cuando se sueltan algunas cuestiones, yo creo que nos estamos equivocando. Yo trabajo en una agencia de desarrollo local, pero también como trabajador sé que en mi sueldo hay una partida económica que va a la formación continua del trabajador, que es derecho nuestro, derecho que lo tenemos ahí, y que no nos tienen que dar cuando nos pidan y decir, ahora le voy a reciclar como si fuera un autochoque que le va a poner mañana una capa de pintura y va a funcionar. Los trabajadores no somos máquinas o cuestiones, o sea, nosotros, si realmente todo esto se llevara de manera natural, o sea, de manera adecuada, debería ser continua. Sí, y luego hay un tema que tampoco se ha hablado, y coincido también con lo que ha dicho José, falta liderazgo y hay una inacción. O sea, sí es verdad que a la Naval les preguntan, Urkullu lo ha hecho público, es decir, pero ¿cómo ha podido pasar además teniendo una carga de trabajo? Vamos a ver, eso incluso nosotros estando en la oposición podríamos preguntarlo, pero no lo vamos a hacer porque tenemos una serie de datos, me imagino que ellos tendrían más. Y luego hay otro tema que también... ¿Pero cuál es la respuesta a esa pregunta que formulaba Urkullu? Que ya lo sabía, porque de hecho le habían hecho llegar la situación que tenían, pero mucho antes, y a Tapia y todo lo demás, y eso consta. Y luego hay un tema que hay que decir, aquí falta una serie de agentes que no se cita nunca, ¿no? Y cuando estamos hablando de trabajo, estamos hablando de trabajadores, estamos hablando de la parte social, la parte que les representa, queramos o no. Y en este momento, por ejemplo, la Diputación tiene una serie de conflictos, y también en los partidos que están en el poder, que continuamente están atacando a un sindicato o a otro de una forma visible, además aparece en los medios, que a nosotros nos parece lamentable, porque nos guste o no, podemos tener discrepancias, es la parte responsable de la representación de los trabajadores y las trabajadoras, y tiene mucho que decir, porque también es una de las partes más afectadas o más implicadas en las condiciones que tienen que tener estos trabajadores y trabajadoras, y ahí seguramente tenemos que estar todos de acuerdo. Y quiero decir que en esta Diputación, si ha habido algo que nos ha identificado, o la Diputación, las juntas, últimamente ha sido el continuo conflicto que tenemos con sindicatos, más concretamente con algún sindicato, y entonces eso sí que me preocupa también, o nos preocupa, y hay el grado ese que al principio decía, el acuerdo entre todos, no solo es el acuerdo entre los que estamos en la mesa, aparte de nuestros partidos o coaliciones, también están las partes sociales, e incluso los propios empresarios que tienen que estar. Más difícil para llegar a un acuerdo, claro, luego José Antonio. Josu, es que al final hay una cosa, y no lo digo dirigido a ti, ¿no?, sino de una mezcla de lo que hemos oído. Se habla de hacernos trampas, lo hemos utilizado varios, pero es que yo creo que la gran trampa que se suele lanzar a la ciudadanía es hacerle creer que todo se arregla haciendo público todo. Esa es la verdadera gran trampa. Hay un conflicto laboral y se dice, no, es que si lo publicamos no habría conflicto laboral, como si no hubiera huelgas en los funcionarios. ¿Acaso no conocemos huelgas en los funcionarios? ¿No conocemos conflictos laborales en la parte funcionaria? Por supuesto. Ahora el PSOE va a coartar los derechos de los trabajadores. No estás entendiendo lo que quiero decir. Es que cuando se dice que la fórmula para acabar con un conflicto laboral es hacerlo público, es mentira a la gente. Existen conflictos laborales en lo público, porque lógicamente tienen su derecho habrá servicios que tienen que ser públicos, de exigir mejoras. Por supuesto, completamente de acuerdo, pero lo que demuestra es que es falso, que todo se arregla con hacerlo público. Lo mismo decíamos, si 800 millones de euros, que es una cantidad que se ponía en un programa electoral, igual es insuficiente, con 1.250 directos más 1.000 en inversiones y avales, sería suficiente. No es verdad. Es que lo fundamental, desde mi punto de vista, lo fundamental es hacer que las empresas que son viables se asegure esa viabilidad a través de lo que, por cierto, nos marcan también las normas europeas. Se dice, no, es que eso era público y luego fue privado. No fue privado por un capricho. Alguien no dijo, ahora vamos a hacerlo privado. Había unas normas que igual se nos han olvidado, que nos obligaban para entrar en la Unión Europea a hacer determinadas cuestiones. Y por cierto, hubo una inversión brutal de millones para hacer esa reconversión de todas las instituciones y de una manera u otra transformaron la Vizcaya, por ejemplo, el Bilbao y el Gran Bilbao que conocemos hoy. Sí, hablamos de la época de Euskalduna, de la antigua Pero es que naval, se nos olvida, de claro, astilleros cuando españoles. decimos, y yo creo que esa es la gran trampa, ¿no? Tratar al televidente que se olvide de lo que ha sucedido aquí. Cuando decimos, no, es que fue público y se privatizó. No, se privatizó porque Europa, para entrar en la Unión Europea, nos exigían que esas cosas se hicieran. Y los trabajadores también, porque las condiciones que quedaron económicas... Y los trabajadores también. Y todos quedaron formidablemente. No, pero los trabajadores lo aceptaron, ¿no es verdad? Sí, no, de hecho, bueno,
Claro. Tendríamos que dedicar todo un tema a aquella situación. Ahí, Yolanda, hacerle un apunte a Josu, ¿no? Cuando dice, bueno, la conflictividad de la Diputación con la parte sindical, etcétera. Creo que en el comité de la Diputación tiene la mayoría DAP y creo que los convenios están firmados. Luego la Diputación con sus trabajadores y trabajadoras no tiene ningún conflicto en estos momentos. No hay conflicto conflicto con los con se sientan, negocian no y el convenio lo tienen firmado. Pues creo que estáis mal informados. Os tendré que pasar la lista de los conflictos que están ahí pendientes. Sí, pero el convenio está firmado, ¿no? Digo, que se negocia. O sea, no hay una animadversión a decir, no, con la parte sindical, no. Bueno, también... ¿Me va a permitir luego meter una pullita ahí? Luego, estáis hablando, José, han hablado también, y tú también, Josu, de control del dinero público se entrega. Creo que ese control existe y ese control se da. Y esas empresas que pueden haber recibido dinero público y que tienen problemas, no viven del dinero público, ¿Cómo podemos establecer un mayor control cuando tú no tienes el 51% de las acciones o cuando tú ni tan siquiera estás sentado en el Consejo de Administración? Cuando tú no diriges esa empresa. ¿Cómo? A ver, me gustaría que se pudiera articular alguna fórmula, ¿no? Porque el intervencionismo de las administraciones per se, desde luego, en mi opinión, no es el mejor acicate para atraer inversión, para atraer nueva empresa, etc. Pero bueno, y lo estoy planteando, es decir, debería haber más control por parte de la administración pública de lo que unos propietarios y propietarias de las empresas deciden. ¿Cómo lo hacemos? A ver, si encontramos alguna fórmula la podemos discutir. Podemos discutir. Javier y luego José. Sí, se plantea un debate, hombre, pues, que es delicado, ¿no? Si la administración tiene que intervenir en una situación de mala gestión de una empresa privada o no. Igual habría que valorar las repercusiones que tiene cada una de las empresas, las dimensiones. Eso es un debate, evidentemente, puede intervenir, ¿no? Si te voy a ayudar. Claro, si no te voy a ayudar, sí, pero bueno, es un debate complicado, complejo, ¿no? Pero sí que es cierto que aquí yo creo que las alarmas, pues yo creo que habrán saltado hace mucho tiempo, porque una deuda de 150 millones de euros pues no se genera de la noche a la mañana, ¿no? Y yo creo que al final de lo que se trata es de intentar buscar una solución, y yo ahí sí que creo que las instituciones, bueno, pues tendrán que desarrollar algún papel, buscando, como se decía antes, un inversor privado, que no va a ser fácil, porque lógicamente ¿qué inversor privado va a querer inyectar 150 millones de euros simplemente para saldar la deuda que se tiene? O, como yo decía, yo tampoco me niego a que pueda haber una participación de dinero público cuando menos, bueno, pues de carácter temporal, pero claro, todo esto tiene que venir previamente tiene que haber un plan de viabilidad, es decir, un plan de negocio que asegure que ese dinero público que tú vayas a inyectar en esa empresa pues no vaya a caer en saco roto y al final vaya a ir a fondo perdido, ¿no? Por lo tanto, el plan de viabilidad yo creo que es fundamental, y ahí las instituciones, junto con los sindicatos y los trabajadores, pues yo creo que tendrán mucho que decir. Y yo creo que otro papel importante para las instituciones es lo que yo he dicho antes, que no se está hablando de ello, es intentar garantizar que al final no se haga negocio con los terrenos y con los activos de la empresa, que al final esto sea vendido a precio de saldo, venga otro, lo dedica a otro tipo de actividad, los trabajadores vayan fuera, y esto yo creo que sería especular. Yo creo que ahí hay que estar vigilantes para que una cuestión de ese tipo no ocurra. José, a ver, yo creo que hay dos partes sobre el tema de la gestión y el control del dinero público. Hay una parte que es muy evidente, que es lo que tiene que ver ya directamente con la Diputación, y hay casos en toda la geografía vizcaína de dinero público que al final ha quedado en saco roto. Es decir, vamos a empezar del primer pueblo. Para mí el primer pueblo es La Vestosa. Es decir, Caobincova, 600.000 euros de dinero público de la Diputación en un proyecto que al final está ahí medio cerrado. Hagamos balance. 10 millones de euros en la planta de purines de Carranza, de todas las instituciones, Gobierno Central, Gobierno de Gasteiz, Diputación, ayuntamientos en su momento, 10 millones de euros, no hay planta de purines. Es decir, dinero público y inversión ha habido, también en Enkarterri, pero las consecuencias y la gestión de ese dinero público está como está. Lo comenté también en la anterior ocasión, Sestao Bay, otra inversión de dinero público de Diputación que al final no está construyendo o no está creando lo que se creía. Entonces hay que hablar del control del dinero público directamente, lo que tiene que ver directamente con lo que es la Diputación, y luego también la otra parte, lo que es las empresas llamadas privadas. En CEL no estaba Gobierno Vasco metido hasta que se fue.
Es decir, ¿qué control, qué gestión hacía? No digo dar dinero a una empresa porque sí, sino ¿qué control ha hecho el gobierno vasco hasta que se ha ido? Que de repente ha pasado de estar bien gestionado a estar súper mal, de repente, sin ningún tipo de aportación de ninguna institución. Cuando hablábamos del premio que dio Mancomunidad, bueno, el partido es el mismo básicamente, pero bueno, ¿qué control o qué conocimiento tiene Diputación de la situación de las empresas o de las aportaciones que hacen las empresas Diputación, el gobierno de Gasteiz? Luego, cuando hablamos también de empresas como la Naval, cuando decimos el 38% del accionariado de la Naval es Cingetim, una parte está Kutxabank. Kutxabank no tiene nada que decir, no ha gestionado nada de la Naval, no tiene nada de información sobre la Naval. Pues es muy triste, entonces. Pero en el caso de CEL que comentabas, ahora parece que todos ponen su esperanza en un inversor chileno que puede llegar. No sé, al final te viene un inversor de fuera y si ve que no es rentable, lo va a cerrar. Bueno, ha pasado... ahí hay una cuestión que se tuvo también en cuenta en la anterior crisis de lo que es CEL, y que fue una de las condiciones que puso la Diputación para que se pudiera usar sus instalaciones y maquinaria, que era el mantenimiento de los puestos de trabajo. Es decir, si no se hubiese cumplido con esa condición que puso la Diputación, CEL no estaría hoy. Y evidentemente la Diputación, a quien venga, si quiere usar sus instalaciones y su maquinaria, va a poner la misma condición. Es decir, mantenimiento, los puestos de trabajo y qué plan tiene usted de futuro. Es decir, no se está pensando en nada en que venga, pague la deuda y cierre. Pues no, esa no es la idea. ¿Que puede ocurrir eso en la Naval? Pues veremos cómo evoluciona la cosa, pero claro, tenemos que tener en cuenta que hay un momento que ya, en el momento que se presenta un concurso de acreedores, etcétera, se pone toda la maquinaria, ofertas, adjudicación a mejor oferta, pero hay problemas. Hay problemas. Yo creo que, bueno... Pero para el futuro comprador le resulta mucho más rentable que vaya a ese proceso desde un punto de vista, vamos a decirlo así, económico-mercantil, evidentemente sí. A ver, o sea, lo hablo por el inversor que estamos hablando, del asturiano, que se interesó en su día. Pero cuando hablamos... lo comentabais, hay 150 millones de deuda que nadie les va a poner encima. Sí, pero cuando estamos hablando de intervenciones y todo lo demás, se nos olvida muchas veces del interés económico que puede tener, digamos, como clave para esta provincia el mantener cierto tipo de industria o ver si realmente es viable, y viendo además que tiene una carga de trabajo, ¿por qué no va a seguir? Y eso es lo que ha hecho concretamente, lo que antes decía al principio el ministro de Economía francés. Dice que en un momento determinado ve prioritario mantener esa industria porque es clave, y luego acto seguido hace una inversión económica de dinero público. Eso es, por ejemplo, liderazgo. En un momento determinado ve que y hay un tema que a mí me ha sorprendido cuando se ha hablado de la reconversión porque Europa pedía y tal. Yo que soy de un pueblo que teníamos 130 y tantos barcos, y Europa paga, igual que pagaron por quitar viñedos para entrar, digamos, en Europa, y paga para hundir todos los barcos y dar a los armadores dinero por hundir los barcos, y los armadores gustosamente aceptan, pues hombre, me gustaría que tengamos mucho cuidado con este tema, porque la reinversión concreta de la reconversión que hubo industrial aquí ha sido bestial. Y aquí se ha perdido capital humano y aquí no se ha hipotecado de por vida a mucha gente. Y cuidado, que todo lo que viene de Europa no es positivo. Pero yo sobre la situación de los trabajadores... Sí, en alguna empresa puede ser. En alguna empresa puede ser. O sea, pero en muchas, de la marcha de hierro y demás. Pero garantizo que en muchísimas empresas no ha sido beneficioso. Sí, no, en otras no lo sé. Y lo estamos sufriendo, sí. Y lo estamos sufriendo. Y hay una desertización de ciertas comarcas que lo estamos sufriendo. Y aquí cuando hemos hablado de Encarterra y todo eso, eso hay que tener en cuenta. Y luego, aquí se ha hablado de sectores concretamente. El papel está en crisis, tal está en crisis y tal. Sí, pero es que cuando han tenido beneficios, también podían haber invertido en investigación y desarrollo. El I+D+I, que ese que hablamos del 3%, va por ahí. Va en el sentido de priorizar políticas de cara al futuro para que vayamos consiguiendo cosas. Y de hecho, solo voy a contar una cosa. A mí hace poco, y creo que alguna vez lo dije, me llamó la atención que un país nórdico concretamente tiene un departamento que habla de futuro todo el tiempo. Todavía nosotros estamos hablando del pasado. Y lo más triste para mí no es que hablemos del pasado, sino que veamos cosas positivas en una reconversión industrial bestial, para tener una ciudad bonita, de acuerdo, se podía haber hecho de otra forma también, y luego para tener un uso, pues, no sé,
de cara a la galería, pero aquí lo vamos a sufrir y vamos a ver el futuro que espera a las generaciones venideras. Ya lo vamos a ver. Algo más que apuntar, porque sí parece que hay una reunión con los alcaldes de Enkarterri, o sea, para ver un poquito la situación de la comarca y poner en marcha planes y soluciones. Un poco bien. Yo quería hacerle algún apunte a Josu, simplemente. A ver, no se hace una reconversión para tener una ciudad bonita. Claro. No. Se hace una reconversión industrial porque teníamos una industria pesada en Vizcaya que sí, daba trabajo, pero no era competitiva. En cuanto cruzaba de Hendaya para afuera, no era competitiva. Eso es lo que va a pasar ahora, con Europa. Competitiva, lo vamos porque vivíamos del dumping del Estado, vivíamos de un régimen arancelario proteccionista, vivíamos de todo eso. Cuando Europa dice, ¿usted quiere entrar? Vale, entre, pero se acabaron las ayudas de Estado, se acabó el dumping, se acabaron los aranceles, se acabó el proteccionismo, nuestra industria duró lo que duró. O sea, por lo tanto, igual al PP le tengo que dar razón, es decir, sin España es que vamos mal. Como el carbón, como el sector del carbón en Alemania, como el sector del carbón en Francia, como el sector del carbón en Alemania. ¿Os acordáis de las huelgas de mineros en Inglaterra? En los 70, 80, o sea, ya tenemos unos años, ya que hablamos como... Sí, pero cierto. Es lo mismo. ¿Qué ocurre? Se hace una reconversión, se intenta una reconversión, se invierte mucho en una reconversión, pero por aquí no podemos seguir, por aquí no podemos seguir. El futuro no está en volver a tener turnos de 6.000 trabajadores, que no podemos ir por ahí. Y hay otra realidad, no solo Europa, los BRICS, los países emergentes, con eso no hay quien compita. No hay quien compita. De todas formas, yo creo que hay que cambiar. La mano de obra es mucho más barata, ¿sí, José? De todas formas, algunos no tienen sindicatos, para que me eche la bronca yo. Pues si no lo han oído, y algunos de ellos pues no lo tienen tendrían que sindicatos. tener. José, Selva que no ha salido Bolivia, sí. Vamos de mal en peor, a ver, pues hablando con la gente, con los trabajadores del comité de empresa de Arcelor, en su momento con la Naval, siempre planteaban que son competitivos y encima competitivos en innovación y en desarrollo. Por lo tanto, el debate ahora no es, cuando hablaba Jonathan de hace tanto tiempo, yo no me acuerdo, yo igual tampoco soy tan joven, no soy tan mayor, pero lo que importa ahora es lo que hacemos con lo que tenemos ahora delante y en todo caso hacer balance de lo que se hizo mal, pero sobre todo a ver si solucionamos lo que tenemos ahora, que es lo que le preocupa a los trabajadores, ¿no? Arcelor, la Naval, CEL son competitivos. Otra cosa es que haya quien haya decidido, no sé dónde, no sé qué despacho, que quieren más beneficios o que no quieren seguir con la empresa. Porque tú ves los datos y ves y está claro que sí que tienen beneficios. Y luego otra cosa que yo creo que es importante, hay que cambiar también el modelo productivo y avanzar hacia modelos que tengan que ver con la sostenibilidad, con las energías renovables, con la innovación en muchos aspectos, no competir a la baja, sino competir en todo caso por innovación y con tecnología. Pues era tan importante cuando planteábamos la informática Euskadi, es decir, una empresa que tiene que ver con la informática, que tiene que ver con innovación, que tiene que ver mucho con el futuro, que no empezamos a discutir sobre condiciones laborales, que es lo que menos va a tener en cuenta la empresa, sino avanzar en innovación y avanzar en tecnología, ahí lo dejamos hacer para que otra empresa de fuera se encargue de esto. Y da beneficios, ya digo. Y es Kutxabank. ¿Está Informática Euskadi? Informática Euskadi está Kutxabank y hay otra empresa. Y se va a dejar a otra empresa que el martes estuvieron en la Comisión de Relaciones Ciudadanas, yo me parece muy evidente, ¿no? La implicación hablamos de obra social, de posibilidades de invertir a la gente nuestra y tal, de crear empleo de futuro y tal. Y luego, por ejemplo, en renovables. Pues vamos a avanzar, vamos a plantar también alternativas de energías renovables, que son energías de futuro también para esto, y no ser tan dependientes de las energías fósiles. Con el tema también del turismo sostenible de Enkarterri, nosotros hace más de un año hicimos la propuesta que se juntaran brevemente, con los por favor, alcaldes. Que tenemos que marchar. Está el Carpín, que está abandonado de la mano de la Diputación y de una parte importante de la Mancomunidad. Esos turismos sostenibles, medio ambiente, esa apuesta, claro, hay que mejorar también las carreteras, porque para ir a Carranza te puedes dar un paseo interesante, y ahí tiene que haber también la Diputación, en meter infraestructuras y apostar por otro tipo de modelo que cree empleo estable, de calidad. Perdona por 30 segundos para Javier. De manera telegráfica, yo creo que a estas alturas cuestionarnos la necesidad de la reconversión industrial, yo creo que es un poco extemporáneo. Es decir, yo creo que nadie pone en duda que era necesaria y que había que adaptarse, digamos,
a los nuevos tiempos. Que ha habido una apuesta por el sector servicios aquí en Vizcaya, yo creo que es indudable, yo creo que también hay que potenciarlo, pero que eso no significa que se tenga que descuidar, como yo creo que se ha descuidado el sector industrial y los datos que yo he hablado. Bueno, y ya termino hablando de la foto del señor Rementería. Creo que ha sido un intento de lavado de imagen y de maquillaje ante la inacción que han tenido durante todo este tiempo en torno a la zona de Encarterri. Pues con... Ekain, Sí, simplemente con relación a Encarterri. Voy a hablar otra vez de la trampa. Está muy bien decir lo que dice José Anerlezábal de Podemos, de la necesidad de que se hubieran reunido antes. Yo creo que efectivamente la zona de Encarterri ha sido abandonada por las instituciones durante mucho tiempo, pero yo quisiera recordar que, por ejemplo, existe una ponencia en el Parlamento Vasco, que en octubre del año pasado se registró una iniciativa para que esa ponencia sobre margen izquierda y Oarsoaldea emitiera las conclusiones e incluyera a otras zonas como puede ser la zona de Encarterri, y a día de hoy, un año después casi, seguimos esperando por un grupo parlamentario que se llama Podemos que esa ponencia pueda tener las conclusiones. Vamos a dejar ahí para Vamos el a hablar de siguiente Juntas debate. Generales. Hace un año y pico presentamos esta propuesta en Juntas Generales de Vizcaya y dijisteis que no, que es que se junten con los ayuntamientos. En Juntas Generales, a mí hablaba del Parlamento de 30 Gasteiz otro día. segundos para Josu. Brevemente, podríamos discutir sobre la reconversión, que bueno, se dice necesaria sí, pero a esos niveles no. Y a cualquier precio, a cualquier condición, no. Igualmente que digo que en este momento estamos en el caso contrario. En este momento es toda Europa la que va a tener que hacer una reconversión industrial bestial para poder competir en las condiciones de los países emergentes. Veremos cómo nos corregimos. Espero que cada uno siga siendo lo que es ideológicamente, porque si no estamos muy equivocados, o estamos vendiendo humo, estamos diciendo mentiras. Jon Andoni, que queda mucho trabajo por delante este curso. Sí, queda mucho trabajo por delante, evidentemente. El curso, con 76.000 personas en situación de desempleo, es evidente que el trabajo está ahí, que tenemos que ser propositivos, que tenemos que exprimirnos las neuronas todo lo que podamos para intentar revertir en la medida de lo posible la situación de todos esos vizcaínos y vizcaínas, ¿no? Yo creo que tiene que ser nuestro objetivo fundamental. Es decir, vamos a ser constructivos, vamos a ser proactivos en ese objetivo de generar actividad económica y empleo. Y luego cada uno discutiremos si así, si asado, si más arriba, más abajo, pero yo creo que tenemos que intentarlo. Pues terminamos aquí nuestra primera edición de esta nueva temporada de temas de actualidad con el inicio del curso político en Vizcaya. Hablaremos la próxima vez del Pleno de Política General, ¿no? No sé si tiene fecha. Mes de septiembre. Mes de septiembre, finales de septiembre. Tiene que ser el mes de septiembre. Justo, será el programa que hagamos en octubre. Gracias por haber estado con nosotros. Les espero, por tanto, en el mes de octubre, y a ustedes les espero la próxima semana aquí en Temas de Actualidad. ¿Acabó?